Uy, algo anda mal. ¿Está? Bueno, que las hojas me quedaron debajo del celular. Son casi las 6 y 2 minutos. ¿Estaré bien? Hay una persona. Se me caen los audífonos. Ahí está. Uso esto porque me parece que el sonido termina siendo más nítido para ustedes. ¿Cómo van? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando una tarde en la cual el eje del tema que abordamos es una novela de Sándor Márai que se llama El último encuentro, ambientada en Viena entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, que es la historia de amistad de dos hombres que se conocen de muy chicos, a los 8 años, cuando ingresan a la escuela, a la Academia Militar de Viena. Lo que hemos leído hasta ahora es justamente el momento en que se conocen, como Graciela, buenas tardes, voy a ponerme los lentes porque si no voy a leer cualquier nombre. Graciela Torresani, Eurídice Sosa, ¿cómo te va? Graciela, Cristina, Cristina Zarapo, ¿cómo andan? Entonces les iba diciendo, lo que yo propuse trabajar durante este taller es justamente una manera media extraña para solicitudes para participar en la transmisión. Permite al espectador te envíen una solicitud. Aún no hay espectador para invitar. Bien. Apareció una cosa que no sé lo que es. Ups. A ver, un minuto. Cancelar. Ahí está. Bueno, apareció algo que no sé lo que era. Entonces, buenas tardes, Moni, Falón y Inés María. La idea del taller en el cual ustedes están participando, en el cual yo propuse, vamos a tratar de iniciar, ya son las 6:05, es leer al unísono, si se quiere, una novela que es El último encuentro de Sándor Márai y un autor que es un prolífico psiquiatra vienés que se llama Viktor Frankl, que estuvo en un campo de exterminio nazi cuando el nazismo invadió Austria y sobrevivió de ese espanto, y formuló una teoría, no cuando salió, eso un poco lo hemos intentado aclarar, que es un hombre que empieza a escribir desde muy joven acerca de psicología, y una psicología que se va a llamar logoterapia más tarde, que él emplea el término logoterapia en los años 40, cuando ya está fuera del campo obviamente, pero había empezado a escribir sobre psicología mucho antes. Alicia Maldonado, ¿qué tal? Cuando han de ingresar al campo siendo muy joven. Es médico, es psiquiatra, estuvo vinculado a Freud, a Sigmund Freud y a Alfred Adler, y entonces lo que yo propongo es leer un poco al unísono, Ruth Blanco, ¿qué tal? Al unísono a Márai y a Viktor Frankl. Y la novela de Márai, como les iba diciendo, una novela que está ambientada a fines del siglo XIX, comienzos del XX en Viena, que tiene como protagonista a dos varones que se hacen amigos desde muy jóvenes, alrededor de los 8 años, cuando ingresan a la Academia Militar del Imperio Austrohúngaro, y a partir de allí van a ser amigos inseparables durante toda su niñez y juventud. Y hay algún evento que va a ocurrir cuando se casa el general, que va a provocar la ruptura de esa relación, del matrimonio por un lado, de la amistad por otro, y entonces lo que vamos a presenciar en la novela es el último encuentro de estos dos amigos. Bien,
Y lo que a mí me interesa proponer es leer esta novela intentando ver allí los conceptos fundamentales de Viktor Frankl, como una forma de ejemplificarlos, de verlos, ¿cómo estás, Maggie? De verlos puestos en obra. Si uno ve una teoría muchas veces, si uno quiere conocer una teoría psicológica, a lo mejor para las personas que tienen mayor hándicap en lectura psicológica, o que por ser psicólogo, porque han estudiado, por lo que fuera, les resulta un lenguaje más fácil de digerir y más fácil también de comprender, aún en ausencia de ejemplos. Pero también es cierto que muchas veces algunos padecimientos mentales, que también llamamos enfermedades, resulta difícil ejemplificar cuando no tenemos ejemplos. Uno dice, mire, es distinto, a lo mejor un traumatólogo dice, mire, la esguince de muñeca es esto, y te muestra una radiografía y entonces ves qué pasó con el hueso o con la muñeca, por decirlo de alguna manera. La fractura está, la fractura expuesta y esta, qué sé yo, es más fácil porque usted la ve. En cambio, en los distintos tipos de conceptos que tienen las teorías psicológicas, muchas veces los conceptos clave sobre los cuales se construye la teoría son difíciles de aclarar, porque uno dice, bueno, a ver, acláreme el inconsciente freudiano. Y uno dice, mire, está complicado, porque no hay cómo ejemplificarlo, no es de fácil transmisión. Entonces, a mí me parece que si uno lee a Viktor Frankl y dice, debe decir la logoterapia, la logoterapia, la logoterapia, pero luego hay muchas cosas que se llaman logoterapia y que no sé cuán cerca están de lo que él en principio había sugerido, ¿me entiende? Entonces, hay tres principios, ya lo hemos dicho, que son el trabajo, la relación con los otros y el amor, que son las formas que vamos a tener para Viktor Frankl, los seres humanos, de dar cuenta de nuestra aptitud para la vida, para decirlo de manera rápida. Y en algún sentido, la novela de Márai nos ayuda a visibilizar estas tres cosas. El amor, en la relación amorosa y de matrimonio que tiene el general con Cristina, su esposa, la relación con los otros, como lo que nos muestra Márai en la descripción de la sociedad húngaro-austriaca, formal, totalmente, sí, bueno, totalmente saquémosla porque es un juicio, una sociedad formal, donde el silencio sobre las cosas que uno padece está bien visto, con poca fluidez en el comentario o en la transmisión de las emociones, sin mayor afectación por la intimidad, etc. ¿Qué tal? Entonces hay una serie de, si uno lee la novela, se va dando cuenta de cómo funciona esa sociedad, de tal forma que las personas que viven en esa sociedad y que son de una manera particular, lo son también porque las sociedades o las comunidades configuran, si se quiere, o conforman un tipo de sujeto para esa sociedad, ¿no? El general viene de una familia cercana al emperador, o al rey, al emperador, con una tradición aristocrática muy antigua, de militares, y no de militares, qué sé yo, no conozco mucho el lenguaje militar, pero no de militares, sino de raigambre, de estirpe militar, y entonces vemos cómo los comportamientos son distintos de acuerdo a los órdenes sociales a los cuales cada uno de estos dos personajes en principio pertenece. Entonces la novela nos permite ver estos tres grandes ejes sobre los cuales Viktor Frankl articula su teoría: el amor, la relación con los otros y el trabajo. El trabajo, la vocación profesional, que también la vemos claramente en la novela, ¿no? Vemos al general, el hijo del guardia imperial, que sabemos va a ser militar porque el padre era militar, el que no le cuesta nada ser militar, que aprende a montar, que maneja las armas, el lenguaje, el cuerpo es militar, etc. Es una cosa hecha, digamos, si se quiere, de alguna manera. Lo que nos transmite la novela es que si bien él entra
a la academia militar en la misma época que su amigo, para él es un mundo absolutamente cercano, familiar. En cambio el otro sufre, le cuesta, no se organiza, económicamente no tiene las mismas condiciones que el hijo del guardia imperial y los demás compañeros. Y entonces de alguna manera, si usted lee la novela, teniendo en cuenta estos tres conceptos de Víctor Frank, los puede ir visibilizando con mayor plasticidad, si se quiere. Entonces esta es la idea, que podamos leer la novela y ver cómo allí nosotros podemos visualizar algunos de los conceptos de Víctor Frank. También vimos cómo él, desde muy joven, escribe cuestiones primero vinculadas, Víctor Frank ahora, escribe cuestiones vinculadas a la juventud, estaba interesado en los círculos de la juventud, en los clubes de jóvenes, sobre todo para ayudar a pibes que no estaban tan bien. Es un momento particular en el Imperio Austrohúngaro, porque si bien estaba toda esta formalidad que daba la realeza y la cultura, también era un momento de cierta debacle. Y había muchos suicidios, y entonces Víctor Frank intenta crear estos círculos de jóvenes para ir en ayuda de aquellos pibes que estaban pasando por una circunstancia vital aterradora. ¿Por qué lo hace? Recordemos que Víctor Frank tiene simpatías socialistas, igual que Adler, que pertenece a un grupo socialista y que está interesado en generar condiciones de vida favorables para todos, por lo menos él. Hay dos conceptos que de alguna manera son capitales para entender lo que después va a ser la teoría de Víctor Frank, y que vamos a intentar aclarar hoy día. Ambos aparecen en unas conferencias que son tres. Los dos conceptos aparecen en el prólogo a esas conferencias. Uno de los conceptos es el autodistanciamiento. Yo tengo mi machete aquí al lado, por eso ustedes pueden estar escuchando algún ruido de papeles. ¿A qué llama autodistanciamiento Víctor Frank? Algo que le va a permitir a él luego construir un concepto fundamental de su teoría. El autodistanciamiento es la capacidad que tenemos los seres humanos de poner distancia entre nosotros y el mundo. Por ejemplo, usted no es la cuarentena. Si le preguntan por qué usted no sale de su casa, usted dice, bueno, porque hay un virus que está rondando y que podría infectarme y entonces yo me enfermaría, por esa razón estoy en cuarentenado. Yo pongo distancia, significa que soy capaz de ver primero qué me está pasando, ¿no? Suponga que usted está en una situación emocionalmente complicada, desencajado, ve todo medio oscuro, llora, suponga que está muy fuera de control, pero en un momento cuando usted logra parar el llanto y como tranquilizarse frente a eso, usted se sienta y debiese, no digo que sea, pero debiese ser capaz de decir, ¿qué me está pasando? ¿Bien? Cuando es capaz usted de plantear esa primera pregunta, ¿qué me está pasando? Usted es capaz de poner una pequeña distancia, de ver lo que le está ocurriendo como desde afuera de usted, aun cuando eso sea interno. Usted es capaz de decir lo que le está ocurriendo. Se lo puede decir a sí mismo, me pasa esto, tengo pena, tengo tristeza, estoy preocupado, me he angustiado, no veo una solución, me siento solo, etc. Todo eso que yo soy capaz de alguna manera de decir acerca de lo que me está pasando es una forma de poner distancia. ¿Entre qué? Entre el yo y la situación que estoy viviendo. ¿Vale? Convengamos, si esa distancia impide volver a unir, si usted ve eso que le está ocurriendo como algo absolutamente ajeno a usted, estaríamos frente a una patología. El yo en este caso lo que hace es poder verse a sí mismo. Entonces, en primera instancia, yo puedo colocar una pequeña distancia entre lo que me ocurre y lo que yo soy. ¿Bien? ¿Por qué va a ser importante eso?
por aquellas clásicas diferenciaciones de el problema no soy yo, sino es que tengo un problema, la dificultad no soy yo, sino es que tengo una dificultad. Es distinto a decir, mire, yo he sido un problema todo el tiempo, a decir, yo he tenido un problema todo el tiempo. Esa diferencia, esa pequeña distancia, habla de mi sanidad. Es decir, es muy diferente que usted diga, hoy mire, yo soy la oveja negra de la familia. Por eso, cuando la familia de repente dicen algunas cosas de las personas que las componen, algunas cosas que se dicen son trágicas porque el otro la asume, la acepta como una definición de sí. Es decir, yo soy la oveja negra de mi familia. Y uno dice, epa, ¿estás seguro de eso? Y es muy complicado para esa persona salir de esa primera categorización que tiene. En cambio, si uno dice, no, yo algunas veces fui la oveja negra de la familia, algunas de las cosas que yo hago podrían ser vistas como ser de la oveja negra. A veces me tocó ser la oveja negra a mí, otra vez la oveja negra a mi hermana, otra vez a fulano. Entonces, esa capacidad que podemos tener de distanciarnos de la situación es lo que en principio Viktor Frankl llama autodistanciamiento como un recurso humano. Y allí, por esa posibilidad, va a él introducir un concepto básico dentro de su teoría que es la intención paradojal, así la llama. ¿Qué significa? Entre comillas, es la capacidad que yo tengo de reírme de aquello que me pasa. Es decir, por ejemplo, estoy tomando mate. Si usted se considera ahí, perdón, no leo. Hoy no comenta sobre el libro. Sí, lo que pasa es que vamos articulando comentarios sobre el libro del último encuentro y sobre Viktor Frankl para que podamos después hacer las relaciones particulares. Y Ruth Blanco dice, la enfermedad no soy yo, estoy enferma. Exacto, eso mismo. El problema no soy yo. ¿Viste? O sea, dice, no, no es lo mismo decir yo soy el COVID-19 que yo tengo COVID-19. En ese sentido es sano distanciar el malestar o lo terrible que ocurre de mi persona. Eso mismo permite, muchas veces nosotros decimos que podemos reírnos de nosotros mismos. Bueno, yo puedo reírme de mí mismo en la medida en que logro separar estas dos cosas, porque si yo me río, por ejemplo, de mis torpezas, qué sé yo, hay personas que se caracterizan a lo mejor por eso, que van a tomar algo y entre que arrancó la mano de acá hasta que llegó al objeto, pasaron a tirar 3 o 4 cosas y entonces todo el mundo dice que siempre ha sido torpe. Y no, a lo mejor la torpeza es cuando yo tengo que tomar algo que está entre mí y el objeto hay otras cosas. Mi torpeza es cuando hay cosas en el medio. Entonces no es lo mismo ser torpe que reconocer en qué momento yo soy torpe o ante qué circunstancia o ante qué objetos. Cuando ocurre ese distanciamiento yo soy capaz de decir, por ejemplo, voy a alcanzar el salero que está del otro lado de la mesa y soy capaz de decir a los comensales, tengan cuidado que puedo tirar la sal, puedo tirar la sal, bien. Esa capacidad que yo voy a emplear ahí de reírme, entre comillas, de mi torpeza, la puedo hacer precisamente porque pongo distancia entre mi torpeza y yo. No soy torpe. Hay torpeza en mí en algunas cosas, qué sé yo. Por ejemplo, para contar una suerte de anécdota, yo he jugado fútbol 3 veces en mi vida, 3 o 4, pero más de 4 nunca, menos de 3 tampoco. Yo no tengo habilidad, no puedo correr, golpear la pelota y mirar al frente al mismo tiempo. O miro la pelota o miro al frente, pero ver la pelota, mirar al frente y correr es imposible, no lo puedo hacer. Y entonces mis compañeros de colegio en la primaria pedían que yo jugara fútbol y no podía, porque yo pateaba la pelota para cualquier lado y cuando me la daban pasaba de largo. Entonces la segunda vez creo que me pusieron al arco, me pusieron en la defensa, porque como era grandote, suponían que yo era capaz de defender el arco. Entonces tiraba una pelota y la agarré con la mano, fue penal, perdí mi equipo. La tercera vez dijeron, no hay arquero, ponete al arco, o sea, porque ya era como para algo. Bueno,
Me pusieron al arco, no sé, nos llenaron de goles, o sea, me echaron, mis propios compañeros me sacaron de la cancha porque no daba pie con bola. Esas son las tres de las que tengo memoria. Hasta que en una ocasión, como me sacaron, qué sé yo, eran todos medios amigotes, yo me puse en el borde de la cancha y empecé a molestar de manera absolutamente consciente a las personas del otro equipo. Entonces la agarraba la pelota a González, si no se la tiren a González, González la va a perder, la va a perder, la va a perder, González la va a perder, y la perdía. Entonces cuando González perdía la pelota, yo decía, ¿vieron? La perdió González. Y entonces me pasé todo el partido molestando a los del equipo o del equipo oponente. Mi equipo ganó, no ganó porque yo los molestara, pero yo ayudaba molestando a los otros. Y a la segunda vez que jugaron, porque jugaron una vez a la semana estos lunáticos, yo estaba en mi habitación leyendo, qué sé yo, tendría 18, 19 años, y me fueron a buscar, ¿no? Estaba en la universidad en ese tiempo, creo. Y entonces me fueron a buscar. Yo dije, yo no juego fútbol. Decía a mí, yo no, dice, no queremos que juegue fútbol. Queremos que molestes a los del equipo contrario. Y entonces yo era parte del equipo, pero mi oficio, mi papel era molestar a los del equipo de al lado. ¿Comprenden? Si yo no pongo distancia entre yo no juego fútbol, o sea, yo no soy malo para el fútbol, entonces no es lo mismo. Usted, cuando logra poner distancia, encuentra cuál habilidad, cuál capacidad tiene que permite sobreponerse a la adversidad, porque si no, imagine, usted no juega fútbol, estoy hablando de mí, yo no jugaba fútbol, entonces evidentemente había un espacio que era muy importante para el grupo de personas que convivíamos además relativamente juntos, del cual yo tenía que apartarme porque no lo podía compartir. De nuevo entonces, cuando yo pongo distancia entre mi persona, entre yo, y la dificultad o la falta de cualidad o la falta de recurso o la falta de habilidad, de capacidad, yo soy capaz, ¿vio?, de reírme de mi inhabilidad, porque esa risa de mi inhabilidad a la vez me habilita para pertenecer. En ese sentido, Víctor Frank va a hablar de esta intención paradojal, es decir, que al tiempo que yo me río, de nuevo, tomemos el ejemplo de la sal, yo voy a alcanzar la sal, pero como sé que tengo cierta torpeza cuando hay objetos entre medio y lo que yo busco está del otro lado, aviso, yo tiro, cuidado que voy a tirar la sal, no quiero manchar a nadie, ¿no? Qué sé yo, es como cuando alguien va con algo caliente en las manos, hay personas que lo hacen con total destreza, hay otros que no, y entonces pueden ir diciendo, cuidado, no quiero quemar a nadie, no quiero quemar a nadie. Bien, esa habilidad es lo paradojal, es decir, que no teniendo la habilidad para, usted la convierte en una habilidad para. ¿Me entiende? No sé si he sido medianamente claro hasta ahí. Mientras yo miro cómo sigue mi apunte, usted puede decirme si comprendió o no, o si tiene alguna duda al respecto. Perdón. ¿No hay dudas? ¿Tienen problemas? Déjame. Sí, justamente, ante una dificultad, ante un problema, la posibilidad de autodistanciamiento permite que las personas podamos ver la solución. Es decir, siempre es la capacidad que usted tiene por poner distancia entre usted y el problema, entre usted y la situación. Pero para eso vamos a hacer algo. Usted tiene que tener algo claro. ¿Cuál es su habilidad, ¿no? Si usted dice yo soy torpe porque no puedo alcanzar la sal, y entonces usted durante todo es la persona que se queda en su lugar de comer, ¿sí? No puede tomar los cubiertos porque teme que le vaya a resbalar la carne o que vaya a manchar a alguien, entonces me inhabilito. Cuando yo me inhabilito, ¿me entiende?, yo quedo fuera de juego. Lo que dice Franklin en ese sentido es que cuando actúa su intencionalidad paradojal, que no es que la haga actuar usted, sino que si usted va a un psicólogo frankliniano, por decirlo de alguna manera, él va a hacer uso de esto. O sea, ¿en qué sentido? Usted dice, yo tengo miedo a la oscuridad, entonces le dice, bueno, apague la luz. ¿Pero cómo? Yo tengo miedo a la oscuridad. Es que apague la luz. A ver qué pasa. No puedo. Apáguela, qué sé yo. Te va a colocar en la situación de conflicto o de temor.
Porque además sucede en general que se produce un círculo vicioso, que lo que hace es aumentar esa neurosis. Suponga, yo digo, no, yo no puedo apagar la luz porque cuando yo apago la luz, tengo miedo de lo que pueda pasar. Entonces no apago la luz. Pero el miedo a lo que pueda pasar sigue estando presente. ¿Sienten? Es un círculo. Yo no apago la luz porque me da miedo. ¿Bien? Entonces, pero como me da miedo apagar la luz, sigo con miedo. O sea, el miedo no se va. Y lo que apuesta Frank en este sentido, hay que reconocerle el mérito, es que la capacidad que yo tenga de poner distancia respecto del problema que afronto me permite solucionar el problema. Si no, continuamos permanentemente con una cadena, digamos, de síntomas que se repiten a lo largo del tiempo. Allí también creo que hay una cuestión, ¿cómo te va María? Laura, muchas gracias. Allí Cecilia, vale, gracias. Allí también me parece que hay una cuestión que lo dicen casi entre líneas Víctor Frank, pero que es bueno tenerla en cuenta. Él establece una diferencia cuando dice hay algunas neurosis que aparecen en determinado momento, suponga, algunas enfermedades, algunas distorsiones mentales, para no ponerle el nombre de neurosis tan que nos remite a tanta cosa negativa, o a cosas que a lo mejor nos resultan enfermedades. Alguna dificultad que yo tengo la puedo remitir a la causa. Digo, ay, es que mi mamá no me quiso. Bueno, ese mi mamá no me quiso es una causa, pero no me explica nada. ¿Por qué? De nuevo, porque yo tengo que intentar darme cuenta que la aparición del problema, sea que le tengo miedo a la oscuridad, sea que le tengo miedo a estar solo, sea que le tengo miedo al fuego, bueno, todos los temores que de alguna manera podemos llegar a albergar hablo de temores irracionales, surgen en un momento. Pero cuando yo digo surgen en un momento, no estoy diciendo que... acabo de saltar la tapa de algo. Surgen en un momento significa que cuando surgen, en ese momento, hay más de una causa. Tomemos como ejemplo algo que nos va a ayudar a aclararlo más. Cuando el joven hijo, cuando el niño general a los 8 años, el general que es niño a los 8 años, va con su madre a visitar a su familia materna a Bretaña, ¿se recuerda? Y tiene allí un episodio que lo pone al borde de la muerte y pide a Nini. Nini llega, él se sana, vuelve a Viena, entra a la academia de guerra. En la academia de guerra lo ven medio enfermucho, medio que no da con el piné de militar, etc. El padre lo va a buscar, salen a comer, lo lleva de paseo, etc. Y le dice que lo que el niño tiene, le dice al niño, lo que tienes es delicado, si quieres te puedes volver a casa, pero creo que tendrías que enfrentar la situación. El pibe que dice, yo me quedo, ¿bien? Y enfrenta la situación. Alguien podría decir, mire, el problema del chico surge porque el padre lo pone en una situación terrible y donde él obviamente no puede volver a la casa. Sí y no. Hay un conjunto de variables. Es como nunca un problema obedece a la aparición de una persona per se, ¿me entiende? Uno no puede ver las causas de algunas cuestiones, de algunas dificultades que podemos llegar a tener en la vida como el efecto de una sola persona. Hay un conjunto, ¿no? Las personas que hacen sobre eso, yo no voy a decir más que esto porque desconozco, pero hay personas que saben mucho más que yo o saben lo que yo no sé de esto. Pero cuando usted ve una familia, por ejemplo, la familia es un sistema, es un conjunto, ¿no? Uno dice la mamá, no, pero hay un conjunto de personas que intervienen de una manera determinada para que aparezca un problema. Entonces, creo que lo bueno que dice allí Frank es que efectivamente, cuando hablamos de una complejidad mental o de salud mental o alguna angustia, alguna neurosis, como le pone él, eso aparece en un contexto, aparece en un momento. No es una persona, y eso creo que él lo deja claro desde el inicio, sino un conjunto de situaciones que posibilitan que algo ocurra conmigo que yo luego lo arrastre a lo largo de mi vida. Por lo tanto, para deshacer ese pequeño o gran lío
que hubo en un momento, la terapia va a implicar también un proceso de enfrentamiento o de afrontamiento de las situaciones que marcan, que dificultan. O yo no puedo salir solo, entonces la indicación será, tiene que salir solo. ¿Por qué? Porque me da miedo salir solo, no salgo porque tengo miedo, entonces no salgo porque tengo miedo. Y es un círculo. El miedo se va alimentando de más miedo y yo me voy incapacitando. Como me voy incapacitando, voy justamente invalidándome y por lo tanto no puedo cumplir, si se quiere, con esto, la familia, el amor y el trabajo, que serían los indicadores de sanidad para Víctor Frank. ¿Me sigue? Entonces, el autodistanciamiento lo que va a permitir es justamente esa posibilidad de ver lo que me está ocurriendo a mí o de ver lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí también hay algo importante que me parece, si lo queremos pensar como algo con práctica o que tiene una concreción en nuestra vida. Lo que está ocurriendo no es que me está ocurriendo a mí, ¿no? Es como si alguien dijera hoy, mire, yo no puedo salir de mi casa, mire lo que me está pasando, no puedo salir de mi casa. No, no es que usted no pueda salir de su casa, nadie puede salir de su casa, o nadie debiese poder salir de su casa, porque lo que está ocurriendo no me está ocurriendo a mí, está ocurriendo, en todo caso, nos está ocurriendo a todos. Y allí también es importante ver, hay personas por ahí que les cuesta más diferenciar esto, lo que está pasando no me está pasando a mí. ¿Entiende a qué se refiere o las utilidades que podría tener pensar este autodistanciamiento al que se refiere Víctor Frank? Hay un segundo concepto que es claro, que es fundamental en Víctor Frank, que es el de autotrascendencia. ¿Por qué es importante el concepto de autotrascendencia en Víctor Frank? Porque lo que yo propuse en algún momento para leerlo sin empezar a hacer una crítica a sus postulados teóricos, porque si no empezamos a leer a Víctor Frank y decimos, bueno, pero tal cosa, es simplemente hacer una lectura de él sin entrar en esto no va porque él pensaba tal cosa. En la teoría de Víctor Frank hay una cuestión que es justamente que él es un creyente, ¿no? Que no está ni bien ni mal. No es que uno diría porque es un creyente su teoría no funciona. Él es un creyente. Aun cuando él intenta muchas veces decir que las personas pueden no tener una fe en un ser superior o en Dios, si se quiere, él permanentemente va a decir que el sentido, ¿no?, de las existencias va a estar en relación hasta descubrimiento de trascendencia. Por lo menos me parecen tres sentidos distintos. Uno es que yo soy capaz de trascenderme a mí mismo, es decir que si usted quiere es vencer el egoísmo natural que los seres humanos podíamos tener de hacer las cosas porque me piace. Es decir, ¿por qué lo hago? Porque me gusta. ¿Por qué lo hago? Porque tengo ganas. No, eso no lo hago porque no tengo ganas. No, eso no lo hago porque no quiero. Es que mira, tal persona, a mí no me interesan los demás. Entonces, la autotrascendencia va a ser en una primera instancia una capacidad de salir de mis propios intereses y direccionarme o dejarme llevar tal vez por intereses que puedan ser de otros en los cuales yo también participo. Entonces, la primera es la trascendencia, trascender de mí mismo. Hay intereses que van más allá de mi ombligo, para decirlo rápidamente y sin ambajes. Luego hay una segunda trascendencia que, si usted quiere, es social. Los seres humanos estamos en el mundo para algo más que convivir en tiempo de cuarentena. Pero es social, es decir que, por ejemplo, cuando usted participa en un grupo de personas, suponga, vamos a poner un ejemplo concreto, el voluntariado, el ATM del CEPRAM. Las personas que son voluntarias del ATM, en su conjunto, cada una de ellas trasciende a sí misma, por eso le dedican tiempo al voluntariado, si no, obviamente uno no lo hace. Luego, el grupo de personas, como grupo, como colectivo ATM, se trasciende a sí mismo porque el trabajo, el servicio que están haciendo, beneficia a otros, ¿sí? Y entonces hay dos tipos de autotrascendencia. La del sí mismo,
póngalo en términos de solidaridad, generosidad, empatía, es la capacidad que tengo de salir de mis propios mambos y ser capaz de escuchar a otro. Luego está la autotrascendencia social, que es los grupos a los cuales uno puede pertenecer, que tienen algún interés en otros, en hacer algo por los demás. Suponga, a veces las personas se juntan a jugar fútbol. No es mi caso, ya quedó claro. Me gusta jugar fútbol, dice, entonces me junto con otros que nos gusta jugar fútbol y hacemos un equipo y entonces queremos ganar la copa, qué sé yo, tal. Bueno, allí hay autotrascendencias individuales y sociales. Y luego, tal vez, a la que Víctor Frank, esto es un juicio mío, no sé si lo compartiría él le da más importancia, es a la trascendencia espiritual. Y cuando habla de trascendencia espiritual, no está hablando de el espíritu tal vez al estilo griego, sino está hablando de la espiritualidad religiosa. Él está pensando en una trascendencia que comunique con una divinidad y ciertamente al ser el judío está pensando en una divinidad, sí, a un monoteísta. ¿Por qué sería importante entonces autotrascender o salir del egoísmo natural o del egoísmo social? ¿Qué importancia puede tener la trascendencia espiritual? Va a ser porque de alguna manera estas autotrascendencias van a ayudar a que yo le dé sentido a mi vida. Es decir, el sentido no podría ser, para Víctor Frank, la búsqueda de la propia felicidad por sí misma. Es decir, yo soy feliz y el resto que reviente. Eso no estaría dentro de su idea de trascendencia personal. Tampoco estaría dentro de su idea de trascendencia social el que un grupo diga, bueno, nosotros nos juntamos, pero es todo para nosotros, esto para que nosotros tengamos, qué sé yo, no sé, se me ocurren tío rico y todos los tíos ricos que puedan haber, decir, bueno, esto es nuestro y no queremos que nadie más tenga. No, él estaría pensando más bien en la capacidad que los seres humanos tenemos de darle sentido a nuestra vida, y el sentido que le podemos dar a nuestra existencia no está atado, de esa manera por lo menos, a fines tan egoístas, sino que en definitiva la trascendencia, el espiritual, estaría marcándole el paso a lo que nosotros entendemos por sentido de la vida. A ver, para bajarlo, para poderlo hacer más comprensible o práctico, cuando usted lee el libro de Márai, cuando usted lee El último encuentro, y usted lee por lo menos hasta el capítulo 7, que creo que leímos o no me recuerdo, pero allí dice los jóvenes, ¿cómo dormían los jóvenes? En dormitorios comunitarios, en los cáteres, se bañaban, que tenían una disciplina, un orden bastante ascético, y decía, igual que el emperador, ¿no? Si usted se fija, hay momentos en la descripción de la vida militar en los cuales Márai se preocupa de decir que así como ellos de repente se bañaban con agua fría, también el emperador, ¿no? Y todos sabían que el emperador vivía en una vida austera, o dormía por lo menos austeramente. Ahora sí, vivía o no austeramente ya es demasiado. Cuando tenemos eso allí, y cuando tenemos que un niño entra a los 8 años a una academia militar con un régimen de disciplina prusiano, obviamente uno dice hay un objetivo que es familiar, ¿no? El abuelo era militar, el padre era militar, él es militar, y entonces hay una genealogía, si se quiere, en la cual este niño se inscribe. Ahora bien, la cama de hierro, sí, exactamente, así es, Ruth. Cuando él es militar y ya es joven, ¿no? Y luego sigue la carrera militar, porque recuerde que el general, cuando está en las previas a la llegada de su amigo,
tiene un momento de decisión entre usar su viejo uniforme militar y las condecoraciones, el revólver inclusive, o su traje con la camisa o la corbata a rayas. Elige no ponerse el uniforme militar, pero lo que tenemos ahí es alguien que, para quien la carrera militar no era solamente estar de buenas con el padre o conformar a su padre o a la familia, sino que eso era un proyecto, era el sentido de su vida, ¿sí? El sentido de su vida estaba puesto en las normativas que le enseñaron, el respeto del código militar, en la idea de patria, en la trascendencia, que la patria se sostenga a partir de allí. Hay un montón de valores que están preñando la situación de la cual él es parte. Entonces, cuando nosotros decimos autotrascendencia personal o individual, sí, este chico a los 8 años entra a la academia militar con un afán de trascender él mismo, digamos, de hacer de él lo mejor que pueda hacer. Eso es una trascendencia individual. Luego está la trascendencia social, es decir, todos los chicos que formaban parte de la academia esperaban efectivamente participar de la misma gloria militar y patriótica. Tenían ideales comunes, valores comunes, código común. Y luego, sin duda, él nos dice, las habitaciones, cada habitación tenía un crucifijo. Es decir que, y cuando él, el chico, el joven general, el niño está enfermo, se siente débil, sale a caminar con el práter, con el cura, con el capellán militar. Es decir que está todo en esa novela. Están las trascendencias individuales, las trascendencias sociales y la trascendencia religiosa. Por eso es tan importante el último encuentro, porque cuando Conrad rompe el pacto de amistad, no solo rompe el pacto de amistad, no solo rompe el acuerdo de ser amigos para toda la vida, de haber sido aceptado en la familia del general, de si es tu amigo es mi amigo, no solo rompe el pacto de amistad, rompe el pacto militar, rompe el pacto religioso, rompe en algún sentido un compromiso que era de el sentido de la vida estaba compartido, no sé si me explico. Es decir que lo que se rompe allí, lo que se desmorona, se desintala, se salta del gozne, se desencaja, es todo un conjunto de principios, ¿no? Entonces, para poderlo ver desde la perspectiva de Frank, uno ve allí cómo cuando fallamos de alguna manera en algunos de los valores o principios que nos comprometen con los otros, rompemos un pacto social que es muy importante, o un pacto de amistad, o un pacto de pareja. Cuando rompemos un pacto de parejas, no sé, digamos, a lo mejor usted, yo, todos hemos presenciado, hemos tenido experiencias en las cuales se han roto o hemos roto pactos de pareja, por las razones que sea, por la situación que se haya producido. Pero al romper ese pacto, se rompe, no solo uno dice, ay, se acabó el amor, eso es como el título, ¿no? Pero se rompen los pactos de confianza, se rompen pactos de cotidianeidad, se rompen pactos materiales, se desmorona un montón de, como de subpactos, ¿me entiende? Uno ve el pacto grande, ¿sí? el gran pacto, pero ese gran pacto está compuesto de pequeños otros principios que se van amarrando. Cuando vemos que eso ocurre en la novela de Márai, lo que estamos observando entonces es cómo se desgaja, se desmorona todo el edificio de valores que permite pensar estos chicos a los 8 años haciendo una profesión de fe de tipo militar. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, la novela nos permite ver qué ocurre cuando se rompen los pactos. Ahora, también dice Frank que podría ocurrir que yo no me comprometa en ningún pacto, ¿no? Que yo no me comprometa en ninguna cuestión que sea de trascendencia. Ahora, si eso no ocurre, yo me quedo fuera, me aparto, me aíslo, soy un marginal.
¿Quién va a permitir o cómo se va a permitir, se va a admitir a esa persona? Es a través de la educación, porque eso es lo que piensa Víctor Frankl. Es decir, que lo que él admite es que si ha fallado algo es el proceso de relacionar un sujeto con su comunidad. Pero lo que él está pensando como supuesto teórico principal es que yo no puedo existir sin una comunidad, yo no puedo existir sin una relación de amor, y una relación de amor él la piensa como un matrimonio, y no puedo existir sin ser autónomo económicamente, que es como me gano la vida. ¿Bien? Entonces, todo esto está presente cuando él habla de autotrascendencia para cada uno de los sujetos que somos nosotros. Me voy a tomar un mate. Si usted tiene alguna pregunta, ahora es el momento de hacerla. Así vamos. Pregunta o comentario, lo que quiera, ¿no? La pregunta por el sentido o la idea de, digo, como no hay preguntas, yo sigo. El sentido tal vez es una circularidad en Víctor Frankl. Yo no podría vivir sin, estoy intentando explicar a Frankl. Yo no podría vivir si no tengo un sentido. El sentido es lo que hace que yo viva. ¿Se entiende? Hay una suerte de circularidad ahí. Yo descubro el sentido por un lado, es un trabajo en el cual cada uno de nosotros debiese estar o haber estado. Yo descubro el sentido, que es el hacia dónde llevo mi vida, que responde a cuestiones más existenciales, por qué trabajo, por qué me enamoro y por qué me relaciono con otros, que no son de utilidad, ¿no? No es que yo no me relaciono con los otros porque los otros me sirvan, o yo no me enamoro de alguien porque por utilidad, porque por utilizar o ser utilizado, o yo no trabajo solo por, qué sé yo, por ganar dinero. El sentido hace que yo intente ver en las cosas que hago, en las que me comprometo, en las que decido, algo más que la funcionalidad. Y eso creo que es sumamente importante. Está la idea de la decisión, ¿no? Es que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no lo busqué, pasó. Víctor Frankl la miraría o lo miraría como por arriba del hombro y le diría, no, usted decidió hacerlo. Entonces, el sentido de la vida es el hacia dónde lo llevo. Cuando uno dice, mire, yo todo lo que quiero es ser feliz, uno dice, bueno, no quiere poco. Ahora, ¿cómo lo logro? ¿Cuáles son los movimientos en los cuales incurro? ¿Cuáles son las decisiones que voy a tomar al respecto? ¿Cuáles son las relaciones que voy a privilegiar? ¿Cuáles son las cosas y los objetos a los cuales yo le voy a dar importancia? No sé, va a ir encaminado hacia lo que yo determino o vea como sentido. El pacto del general, sí, sí, es legítimo, es su pacto. Él lo hace desde muy chico. Estoy de acuerdo contigo, es un pacto, hay un pacto. Él, en realidad, lo que nos puede llamar la atención, si usted lee el libro, que lo lea, se va a encontrar que, que el general, cuando comienza a hablar con Conrad, el que lleva la voz cantante es él. Conrad casi no dice nada, muy poco. Pero desde antes también, ¿no? Cuando eran chicos, jóvenes, el que establece el pacto es el general. Dice, vamos a ser amigos de por vida. Entonces, sí, es él, es el auténtico pacto, es el de él. A mí me parece que un poco el Conrad se sube sobre el lomo así. Pero bueno, es una manera de verlo. No sé si Conrad podría haber hecho otra cosa. Y ahí también creo que es interesante ver, si se quiere, cuando nosotros vemos situaciones, comportamientos de personas en situaciones extremas, y uno dice, bueno, hizo lo que pudo. Hay un ejemplo, ahí dice Conrad, Víctor Frankl en un momento, cuando habla de heroísmo, no recuerdo cómo lo menciona, pero
Él dice, bueno, sí, creo que va así, si me equivoco lo voy a rectificar después. Él dice que en el levantamiento del gueto de Varsovia, tomar un arma y disparar, dice, no es un acto de heroísmo, porque no había allí otra cosa, ¿me entiende? Era como lo que había para hacer. En cambio, dice, si alguien va al horno de exterminio, al campo de exterminio, y va en una fila al rumbo a la muerte, y lo hace con la frente en alto, dice, allí yo veo heroísmo. Porque en definitiva lo que él está diciendo es la impostura, sí, la actitud que yo voy a tener para enfrentar la situación, aun cuando sea inevitable. Esto es lo importante. Porque si lo que dice Frank es allí, que aun cuando la situación es irreversible, porque si alguien va caminando a su muerte, no hay forma de revertir eso. Pero dice él, si lo hace con la frente en alto, erguido, es la actitud ante lo inevitable. Y ahí yo creo que hay un punto importante en lo que Franklin dice respecto de su idea de qué idea de hombre o de humanidad está manejando. La idea de humanidad que está manejando, me parece, tiene que ver con eso, con la actitud que yo voy a tener frente a la adversidad. Si es de congoja, de abatimiento, de rendirse, o si ante la adversidad, incluso allí, ante lo inevitable, yo voy a ponerme en situación de recibirlo como con gallardía, si se quiere. No sé si gallardía, no sé si sería esa la palabra, pero el sentido de la vida, por eso es importante, creo, como lo plantea él, el sentido de la vida va a trascender la muerte. No tiene que ver con, yo quiero morir en mi cama tranquilo. Sin duda todos queremos morir en su cama tranquilo, no creo que alguien no lo quiera así, si alguien no lo quiere así, bueno, dueño de quererlo como quiera. Lo que él está diciendo es que el sentido de su vida trasciende la muerte, ¿no? Lo que le hace encarar la adversidad del horno crematorio, la adversidad del campo de concentración, es que él está pensando el destino, el sentido de su vida, más allá de lo que está ocurriendo, ¿no? En definitiva también tiene que ver, por eso digo, es importante en Franklin no perder de vista que es un hombre creyente, ¿no? No perdamos eso porque ayuda a leerlo. Sí, con dignidad, exactamente, no con abatimiento. Siempre se puede mejorar. Sí, mejorar, sí. Sí, pero puedo enmendarlo y también mejorarlo, sin duda. Sí, siempre se puede mejorar. Siempre hay versiones mejores de uno. O hay versiones que podemos alcanzar que mejoran las presentes, sin duda. Pero para eso yo creo allí, Ruth, que también es importante poner distancia, ¿no? No en términos de... Por eso creo que cuando uno exacerba, creo que ahí Frank la llama hiperreflexión. Salir de la hiperreflexión es también conducente muchas veces a estados culpógenos, ¿no? Donde uno dice, sí, la verdad, qué terrible aquí, sí, no, lo hice mal, una vez más lo hago mal. El estado culpógeno me parece que no conduce a nada más que a más culpa. Y en ese sentido no ayuda a distanciar o a tomar distancia del evento sin caer en autocomplacencia. ¿A qué me refiero? Digo, todos somos grandes, ¿no? ¿Hay alguien menor de 18 escuchando esto? Que levante la mano, calle para siempre. Ahora parece, qué sé yo, alguien desconocido, yo, no. Bien, no hay nadie menor de 18. No voy a decir nada que sea censurable. Digo, todos, a esta edad, todos los que estamos acá en este momento, hemos metido la gamba. O sea, todos nos hemos equivocado en menor o mayor grado. Todos hemos cometido, esto podríamos abrir un concurso, ¿quién metió la pata más profundamente? Pero no tiene ningún sentido. Todos hemos metido la gamba, todos nos hemos equivocado en algo, todos, de una u otra forma,
tenemos un historial de equívocos, de errores. En algunos hemos sido afectados nosotros por nuestro propio andar, a lo mejor alguna vez hemos provocado algún daño en otros, sin buscar necesariamente. Ali, no muchos, no claro, no sé, ya estamos claros que no hay muchos menores de 18. Ahora, yo puedo ver ese error, esa metida de pata, esa equivocación, ese gran metidón de pata, como solo como algo culpógeno, o ser capaz de verlo en la distancia y decir, sí, la verdad, hasta acá, más arriba inclusive. Metí la pata de manera absolutamente monstruosa. Bien, ¿qué de eso es reparable? Y dice usted, en el tiempo nada, fue una metida de pata. Ok, listo. ¿No es reparable? No, bien. Actitud. Digo, no es reparable tampoco porque yo me culpe. Históricamente, hasta el día de mi muerte, voy a reparar algo. O sea, hay que aceptar también que hay algunas cosas en la historia de uno que son irreparables. No significa que sea autocomplaciente decir, uy, sí, que en ese momento yo no sabía lo que hacía, mire, no me di cuenta que juntar 2 más 2 no daba 4, es que yo no sabía sumar en ese momento, uy, que nadie me dijo, es que estaba oscuro. No valen las excusas. O sea, la actitud es esa, es decir, sí, fue un metidón de pata, sí, me equivoqué. O sea, oiga, pero ¿y si no están vivos, a quién le pido disculpas? A nadie, porque hay cosas que son reparables y hay otras que son irreparables. Y es hacernos cargo, hacernos responsables de nuestras acciones. Y eso creo que también tiene que ver con detener esta sed de pensamiento, de vuelta permanente que hacemos sobre nuestra propia historia. ¿Sí? ¿Es irreparable? Sí, aprenda a vivir con eso. ¿Hay algo de eso que pueda repararse? Sí, sí, tendría que ir y decirle a fulano o a mengana, qué sé yo, mira, fue un error que cometí, te pido disculpas. Ok, vaya y hágalo. Oiga, pero él me va a decir que no. Bueno, nadie le dijo que si usted quería, el otro también. Entonces, digo, en ese sentido, el llamado o lo interesante que tiene Frank es justamente a ponernos, si se quiere, algunos puntos sobre las IES, ¿no? Hacerte cargo de tu vida, hacerte cargo de tu existencia, hacerte responsable de lo que hace. No es que te va mal porque los instintos hacen que me vaya mal o me va mal porque los astros se alinearon en la dirección incorrecta. Me va mal porque hice las cosas y me equivoqué en esto, hice mal esto, no tomé en cuenta esto, no me di cuenta de aquello. Bien, ese trabajo de permitirme pensar, darme cuenta de cuáles son mis errores, lo llama autodistanciamiento. Querer superar mis errores, autotrascendencia. Querer ayudar a otros a superar sus errores, autotrascendencia social. Hacerlo porque mi vida adquiere sentido no en los errores, sino en las maneras como subsano eso, es trascendencia religiosa, si usted quiere, espiritual para otro. ¿Sí? Vamos a ver. Marce se ríe. Sí, Juan, sí. Puede cambiarse la esencia o en el momento crítico salta la canción dice la verdad no tiene remedio. Exactamente, la verdad, el único problema es que la verdad no tiene remedio. Y está bueno que no tenga remedio, si no, no sería verdad. Se puede subsanar la esencia. Allí, Ruth, habría que establecer un par de diferencias. Primero te vas a encontrar con personas que consideran que efectivamente los seres humanos tienen una esencia y hay otras corrientes psicológicas o filosóficas que piensan que no. A mí me da la impresión que centrando tu pregunta en lo de Víctor Frank te diría que sí. ¿Por qué? Y porque todo lo que él plantea en relación tanto a la terapéutica como a la educación, como a lo que refiere a la religiosidad o al sentido de la vida, a su planteo filosófico existencial, apunta que efectivamente no hay algo que yo no pueda modificar. Al contrario, sería trabajo de la educación y de la terapia poder cambiar esas esencias de la vida o si tú quieres, los comportamientos más anclados. ¿Sí? Yo, tomando a Víctor Frank, te diría que sí se puede. Ahora, si lo pones a discutir con otros, creería que es una discusión larga.
Ahora, yo creo que también esto que dice Marce, ¿no? La verdad no tiene remedio. Me parece que también está bueno, ¿no? Porque si no por allí, viste, siempre hay posibilidad de gambetear, ¿no? Paso por acá, no paso por allá, paso por acá, paso por allá. Digo, me parece que también está bueno que haya cosas que ya están hechas, digamos, ¿no? Como usted dice, hay, no sé, bueno, los que ensayamos la profesión de psicólogos y psicólogas, escuchamos habitualmente esto que mucha gente dice, ¿no? Yo en vez de haber hecho A tendría que haber hecho B. Sí, pero hiciste A. Lo difícil, me parece a mí, de encontrarse con sujetos como Víctor Frank es que de repente te encuentras con ese tipo de respuesta, que te diga, bueno, pero hiciste A. Sí, pero a mí me hubiese gustado hacer B. Sí, pero hiciste A. Y nos damos cuenta, lo que más nos cuesta aceptar no es lo que quisimos, creímos, pudimos, ansiamos, esperamos, deseamos haber hecho, sino que lo que más nos cuesta aceptar es lo que hicimos, lo que está hecho. Eso es lo que más nos cuesta aceptar. Y a mí me da la impresión de lo que Víctor Frank está poniéndonos el dedo permanentemente, es justamente en eso, en lo que hemos hecho, en lo que está hecho. Y eso es el resultado concreto de lo que nosotros deseamos. Si uno dice, oye, yo siempre quise ser bueno, pero me salió mal y soy esto otro, entonces creo que desconocemos la importancia efectiva de las cosas que realmente hicimos. Ahí es donde creo que está el punto más interesante de Víctor Frank y que luego lo vamos a ver y se ve patente en el libro de Maray, ¿no? No es que si tú creíste o no creíste, si tú pensaste o no pensaste, sino lo que efectivamente hiciste. Eso es lo que va a tener importancia. O por lo menos para Víctor Frank, siempre estamos pensando en él. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Son las 7:03. Si hay alguna pregunta, algún comentario, la respondemos ahora. El próximo jueves, vamos a volver sobre el libro de Frank, sobre el libro de Maray, trabajando el capítulo inicial del encuentro. Recuerden que lo que fuimos viendo hasta ahora es toda la previa, la preparación del general al momento de llegar su amigo Conrad. ¿Preguntas, dudas, comentarios? En todo caso, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden dejarlo en los comentarios o no sé, en los comentarios básicamente, si tienen alguna duda. Yo después voy a leer los comentarios también para ver si hay alguna pregunta, algo que no se entendió o alguna particular. Sí, yo entiendo que puede haber personas que conocen de Víctor Frank incluso más de lo que yo sé. Por ahí les surge alguna duda, plantéenla y yo iré respondiendo en la medida en que pueda en los jueves sucesivos. Así que eso es. Graciela dice... Todo muy claro. Gracias, Graciela. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Buenísimo. Es jueves. Habrá luna Maggie Novillo. Clarísimo. Gracias, Maggie. Habrá luna roja, azul. Creo que tiene un color particular hoy día. Disfrútela, mírela. Hay un viejo texto de un antropólogo, psiquiatra, tiene un nombre distinto a lo que yo estoy diciendo, se llama López Larraya, que escribe un libro muy, muy pequeño, muy interesante, que se llama El rito lunar de la locura, que sería bueno alguna vez leer. Me encantó la charla, muchas gracias María Gutiérrez. Mirta Fernández, ¿por qué te fuiste? Esa es una pregunta que nos vamos a responder en algún momento, Mirta. Un besote, Mirta, que estés bien. Inés María Ferrero, buenísima la clase. Ruth Blanco, gracias Alejandro. Vale, yo pregunté y me contestaste, ok, sí, traté de hacerlo. Beatriz Rapela, yo creo que difícil cambiar la esencia. Yo respondí a la pregunta, Beatriz, desde Víctor Frank. Creo que es una pregunta
Es una pregunta potente. Es ahora, si se puede o no se puede, convengamos que no se puede nada que usted no quiera, ¿no? Si el que quiere cambiar, quiere hacer alguna modificación de su comportamiento, en principio requiere que se comprometa en ese cambio, ¿no? Por eso digo importante el sentido de la vida, porque uno dice, ¿por qué cambiaría lo que hago si es que no le doy un sentido a mi existencia, ¿no? Si está todo bien como está, si estoy haciéndolo mal, si estoy provocando daño y no me doy cuenta o no me importa, ¿por qué cambiaría? Por eso creo que el punto importante es justamente colocarnos en lo que le da sentido a mi existencia. Si el sentido de mi existencia es provocarle daño a los otros, ahora, si el sentido de mi existencia es yo junto uno, junto dos, junto tres, que me dicen que la estoy embarrando, que estoy metiendo la pata, que lo estoy haciendo mal, bueno, en algún momento paro y digo, sí, la verdad que acá tengo que cambiar algo. Por eso digo de nuevo, los tres ejes sobre los cuales Víctor Frank articula, construye su práctica, que son el amor, los otros y el trabajo, son importantes porque si usted dice, no, mi vida está bien, él le dirá, bueno, a ver, muéstrame el amor, muéstrame tu relación con los otros y muéstrame el trabajo. Si uno dice, no, yo trabajo en algo que no me gusta, realmente odio venir a laburar todas las mañanas, uno dice, bueno, está en el lugar equivocado. No, pero es que no, mire, ay, que a mí me hubiese gustado estudiar. Bueno, de alguna manera tengo que hacerme cargo de las situaciones en las que estoy y de las cosas que provoco. Si yo me hago cargo de la situación en la que estoy y de las cosas que provoco, y eso requiere un cambio, tengo que hacer algo. Si no, no tengo que quejarme. Vamos a ver. Beatriz Pilar dice, todos somos dueños de nuestros errores. Sí, sí. Víctor enuncia una esperanza. Sí, totalmente de acuerdo, Ruth. Laura, clarísima. Bueno, muchas gracias, Laura. Me alegro que estés, que estés participando. Mirta Fernández. Sí, por acá me vas a encontrar. Un besote, que lo pasen muy bien, que disfruten el jueves. Hay una excelente luna esta noche. Se viene un fin de semana lindo. Habría que planificar alguna cosa. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo jueves con Sandor Maray y el último encuentro.